Generadas. Por fin hablamos nosotras. Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un episodio de Degeneradas, y esta vez, digamos, no con la misma emoción o con el mismo entusiasmo de la mayoría de otros episodios, porque Ginette Bedoya, una de las periodistas más reconocidas del país, una de las periodistas que además es de nuestra casa editorial El Tiempo, que ha sido pionera, que ha sido maestra de muchas periodistas que hoy nos dedicamos a hacer periodismo con enfoque de género, que ha sido la voz de muchas mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el país y que ha sido además la líder de una campaña de No es hora de callar, que ha cruzado este país para alzar la voz de miles de mujeres que no han podido hablar. Esta semana vivió una de las, ni siquiera sé cómo decirlo, una de las desfachateces, se podría decir, más grande que ha hecho el Estado colombiano, luego de revictimizarla en más de 12 ocasiones, tras 20 años en los que su caso no ha tenido justicia. Y hoy las Degeneradas nos queremos sumar a su voz y darle desde acá también un mensaje de aliento y un mensaje de apoyo a Ginette y a todas las personas que en este momento la están rodeando, a Ginette y a su mamá. Así que con este mensaje comenzamos este episodio. Y Cami, ¿tú cómo has estado? Bien, muchas gracias, Ana. Aquí obviamente buscamos a Ginette para que sepan ustedes, ya saben, Ginette es de la casa, desde El Tiempo, casa editorial, No es hora de callar, hace parte como del tema de responsabilidad social y empresarial del Tiempo. Sin embargo, todos y todas entendemos que en este momento ella debe estar súper llena de cosas en la cabeza, apabullada, que la deben estar llamando por todos lados. No somos las únicas personas que estamos tratando de comunicarnos con ella. Sin embargo, tenemos a alguien aquí que nos va a poder hablar un poco de su caso y de la importancia de lo que está pasando, no solo para el país, sino para las periodistas mujeres que en Latinoamérica en general y en el mundo en general tenemos un poco más de problemas en cuanto a represalias cuando cubrimos temas peligrosos. Entonces le damos una muy grande bienvenida a Viviana Kristisevich. Ella es graduada en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford y un máster en Leyes de la Universidad de Harvard. Ha representado a múltiples víctimas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha publicado numerosos artículos sobre derecho internacional en diversos países de las Américas y Europa y es la directora ejecutiva de CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, que en este momento es uno de los representantes de Ginette precisamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Viviana, bienvenidísima, qué rico que estés con nosotras en esta oportunidad. Hola chicas, bueno, qué lindo estar con ustedes realmente. Bueno, el tema que nos trae acá hoy, digamos que no es el más alegre, por decirlo así, no estamos hablando de cosas como del día a día de las mujeres, pero creo que es importantísimo, por más duro que sea, porque además Ginette ha dado la cara para contarnos lo terrible que le pasó. O sea, uno la podía ver en la audiencia temblando, con la voz quebrada, y muchas de nosotras lloramos al escucharla en su audiencia. Pero nos gustaría, Viviana, que tú nos contaras un poco, sobre todo, digamos que en qué momento apareció CEGIL en este caso. ¿Por qué decidieron representar a Ginette Bedoya en la búsqueda por la reparación de sus derechos? Bueno, yo les agradezco mucho que tomen el tema de Ginette, porque creo que el caso de Ginette y la figura de Ginette es increíblemente paradigmática, y lo que le pasó a ella es parte de lo que le pasa a muchas mujeres periodistas. No el tema de la violación sexual, pero sí el tema de el menospreciar las amenazas y los hostigamientos que siguen sufriendo muchísimas de las periodistas que cubren temas álgidos, temas sociales, temas políticos, temas de orden público. En CEGIL nos sumamos al caso en el año 2013. Nos había pedido la FLIP que trabajemos junto con el equipo legal de ellas en
desde los inicios del caso, porque el CEGIL es una organización que está muy bien equipada para litigar casos ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y tenemos una trayectoria de un litigio colaborativo y centrado en las personas que reclaman por sus derechos, en las víctimas. Entonces, por eso que nos llama la FLIP y Ginette, para que nos sumemos a la parte técnica. Y para nosotros fue un honor realmente tener la oportunidad de acompañar a una gran periodista como Ginette, y también a una persona con tanto coraje, con tanta valentía en la defensa de lo propio y de lo ajeno, ¿no? Porque Ginette es una figura increíblemente paradigmática por sus calidades profesionales y también por su generosidad con tantas miles de mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto y con sus colegas periodistas. Viviana, yo quisiera, perdón que te interrumpo, pero claro. Que a mí hay un tema que me parece muy chévere poder explicarle y hablarle a las personas que nos escuchan, y es que Ginette, como yo le decía al principio, lleva 20 años de impunidad, 20 años en los que además la Fiscalía la ha revictimizado, como decía, 12 veces. Y el hecho de que su caso llegue y llegar a una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene unas implicaciones y una importancia muy grande, no solo en el caso de Ginette, sino a nivel Colombia, lo que esto significa y lo que esto va a significar. ¿Tú qué nos podrías contar sobre eso y qué reflexiones podrías hacer de la importancia de que por primera vez haya pasado esto? Sí, el caso de Ginette va a permitir discutir algunas de las falencias estructurales que tiene Colombia para la protección de los derechos de las mujeres y de las mujeres periodistas, las deficiencias enormes que todavía subsisten a nivel de la Administración de Justicia, en la Fiscalía, de estereotipos, de obstrucciones, de medidas negligentes que impiden que se conozca la verdad y que se haga justicia. Porque vos decías, Ana, bueno, se la ha victimizado 12 veces, pero a esas 12 veces se le suman centenares de otras victimizaciones, las veces en las que no se atendieron las denuncias que ella hizo del intento de secuestro que tuvo con la madre, cuando trataron de entrar a la casa y forzaron la cerradura de su casa, las amenazas que ha recibido en su teléfono, amenazas escritas, amenazas por panfletos, pérdidas de pruebas. O sea, la verdad es que las injusticias cometidas contra Ginette son por centenares, y este caso las ilustra por años, desde antes de que ocurriera su secuestro y violación hasta los 21 años que siguen por delante. Entonces, algo interesante del sistema interamericano es que permite mirar al Estado con una lente amplia, ¿no? No solo enfocándose en cuáles son las personas que deberían pagar cárcel por las violaciones a derechos humanos, los crímenes que cometieron, pero también permite poner el foco en las falencias, en las obstrucciones que hay en los sistemas de protección, en las investigaciones de las amenazas, en la investigación de la violencia sexual, en el seguimiento de líneas de investigación que ponen en riesgo la impunidad de los señores de la guerra en Colombia. A mí me llama mucho la atención, pues obviamente el caso de ella es uno de muchos de violencia contra periodistas y contra personas que se atreven a hablar en Colombia, lamentablemente. Sin embargo, Viviana, yo quería que me aclararas un poquito la CEGIL, ¿dónde aparece? ¿En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ya cuando pasa este tema a la Corte? Porque quisiera que muchas personas entendieran un poco ese paso. Hay muchos casos que no llegan nunca a la Corte, pero digamos que la Comisión sí se pronuncia, es la palabra, sí se pronuncia frente a ellos, pero este tiene una importancia
especial para Colombia precisamente porque es el primero en cuanto a violencia sexual contra una periodista mujer, que incluye al Estado, o sea, que incluye que esa violencia haya ejercido también por miembros del Estado. Entonces, quiero que me des ahí un poquito de línea para entender cómo es que se pasa de un lado a otro y dónde entran ustedes. Uh-huh. Sí, los casos en el sistema interamericano, en algunos países que han ratificado la Convención Americana y que han aceptado la jurisdicción de la Corte, tienen dos instancias. Pasan primero por la Comisión Interamericana, que investiga los hechos y establece las responsabilidades y algunas de las reparaciones debidas, y si el Estado decide no aceptar las conclusiones de la comisión y no reparar a la víctima, hay una posibilidad de que el caso sea sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si así lo desea la víctima. Y en este caso ocurrió lo previsto, digamos, que es que fuimos primero a la Comisión Interamericana, se litigó el caso, la comisión estableció una serie de vulneraciones de derechos, pidió reparaciones al Estado, el Estado negó la posibilidad de acceder a estas reparaciones porque, según lo que dice el agente de Colombia en el expediente, ellos lo han hecho todo bien. Y entonces Ginette Bedoya tomó la determinación de pedir que el caso pase a la Corte Interamericana, y ese es el espacio en el que estamos ahora, donde se vuelven a discutir algunas de las cuestiones de hecho que son fundamentales para ratificar lo adelantado ya por la Comisión Interamericana, y se discuten a fondo algunas cuestiones de derecho, el alcance de las responsabilidades, algunas de las medidas de reparación que incluyen medidas frente a Ginette, pero también medidas de lo que en derecho llamamos de no repetición, que son algunas medidas de política pública, de política criminal, actos de reconocimiento de responsabilidad, el establecimiento de espacios de memoria que tienen como propósito el frenar la recurrencia de este tipo de hechos, ¿no? Impedir que las amenazas a las periodistas sigan manteniéndose en niveles altísimos de impunidad, que se reconozcan los derechos de las víctimas sexuales, de víctimas de violencia sexual en los procesos penales, y que se tomen medidas ejemplificadoras frente a algunas de las graves violaciones de derechos humanos que se establecen en la jurisdicción interamericana. Hay una cosa con este caso, y es que, claro, no es hora de callar, y Ginette lo que ha hecho es convertir una plataforma para que cientos de mujeres cuenten su testimonio y hablen la voz. Y uno de los pedidos o una de las cosas que, digamos, salió en la audiencia y que hoy por hoy está muy vigente en los medios de comunicación es que la JEP cree un macrocaso sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Yo quisiera preguntarte, Viviana, esto, digamos, a nivel internacional, si hay algo que se haya hecho parecido, qué referentes tenemos y cuál es la importancia de que en medio de, pues, como las personas que nos están escuchando saben, Colombia, que está atravesando por un periodo post-acuerdo de paz firmado con las extintas FARC, incluyan esto y se reconozcan a miles y miles, porque se contarían por miles de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que pues duró más de 50 años en el país. Para Ginette es muy importante que se abra un macrocaso en la JEP. Hay distintas maneras de abordar la necesidad de verdad y de justicia de las más de 500.000 víctimas de violencia sexual que ha dejado el conflicto armado interno, y esa es una medida que ella considera fundamental para avanzar en la verdad y en la justicia de esas víctimas. Hay otras medidas que se pueden tomar también en el marco de la jurisdicción ordinaria y en otros espacios para garantizar que haya justicia efectiva. Uno de los temas que más nos pasa, digamos, en este tipo de casos, incluso a nosotras, porque digamos que el impacto es tan grande y nunca hemos puesto como
como hemos vivido al lado de la víctima, simplemente eso lo vemos muchas veces, ese entretenimiento que no debería ser así, ¿cierto? Sino que debería ser algo de reflexión que nos genere a nosotros unas preguntas sobre qué está pasando no solo en nuestro país, sino nosotros también cómo reaccionamos a este tipo de testimonios tan impactantes como los de Ginette. No sé si de pronto hay un tema de cómo también nosotros como medios de comunicación deberíamos abordarlo, cómo deberíamos hablar de eso. Yo sé que la misma Ginette, pues que es de nuestra casa, a nosotros nos da cátedra sobre eso y obviamente lo hace súper bien, pero digamos, yo creo que nosotros como medios de comunicación fallamos muchas veces precisamente en dar lo importante, en hacer precisamente esas reflexiones. Los medios, como hablábamos antes de que comenzáramos a grabar, se quedaron mucho en la reacción del Estado y poco en el contenido del testimonio de Ginette. Entonces, no sé si de pronto tú tienes algunos comentarios, algunos, no sé, enseñanzas que nos puedes dar para que nosotros también, no desde cómo cubrimos, también ayudemos a estigmatizar o a revictimizar a víctimas que como Ginette se dan la pelea de hablar por más doloroso que sea. Sí, yo creo que ayudar a comprender las distintas dimensiones del dolor y comprender en qué medida cada uno de los actores sociales y en particular la institucionalidad del Estado ayuda a mantener la herida abierta es clave. No, yo creo que es importante contar la historia, es importante entender qué es lo que está viviendo la persona en ese momento, pero también hacerse las preguntas acerca de por qué ocurre este dolor inmenso y esta herida que no se cierra, ¿no? Yo creo que las amenazas, la impunidad, los pequeños y grandes desplantes que realizan tantos funcionarios del Estado, en el caso de Ginette, y que lo han hecho durante más de 20 años, son la sal en la herida, que no la deja superar esta situación porque como ella dijo, hay cosas que se quebraron con la violación sexual y con su secuestro, pero también con la enorme impunidad con la que ella ha vivido durante todo este tiempo. A mí me parece que preguntarse por qué se mantienen estos estereotipos, por qué se mantiene la indiferencia, la indolencia, el machismo, los prejuicios de tantas personas adentro del Estado y afuera del Estado es algo que ustedes tienen que seguir explorando y evidenciando, porque el desmerecer lo que a ella le ha pasado, el revictimizarla y hacerle una y otra vez preguntas innecesarias y para ver si ella incurre en algún error, si dice algo, es realmente torturante, humillante, y creo que genera unos niveles de dolor que solo una persona con la fortaleza increíble de Ginette es capaz de sobrellevar esto y mantener en alto la bandera por ella y por otras personas, ¿no? Ahí hay una cosa también en esa reflexión que acabas de hacer y es un poco la respuesta del Estado colombiano luego de que hace la recusación de publicar un comunicado de prensa diciendo que está buscando una solución amistosa y el hostigamiento que ella recibe luego de que pues ya sabemos lo que pasó por ese hostigamiento que ustedes lo denuncian muy bien en el comunicado conjunto que publicaron, porque una vez más entonces no les basta con todo de lo que ya hemos hablado, sino que entonces ahora le dicen que busque una salida amistosa, como si no fueran suficientes revictimizaciones y como si fuera cualquier cosa y cualquier caso, ¿no? Y es bastante particular esa forma de comunicarlo además y de buscarlo y de hostigarla a ella por redes sociales, por correo electrónico, por celular, en su casa. Y ahí también pues es un comportamiento que es los medios de comunicación y también el Estado,
ustedes internamente, ¿qué reflexión hacen de eso? ¿Qué análisis y uno qué podría decir sobre eso? Bueno, yo creo que la carta que envió el Estado en búsqueda de, entre comillas, una solución amistosa no fue tal. Fue realmente un manotazo de ahogado en un momento en el que el Estado veía que se le venía la noche y que iban a rechazar su recusación y que el caso iba a proseguir, y frente al testimonio demoledor que dio Ginette el día lunes 15 de marzo ante la Corte Interamericana, que seguramente van a condenar al Estado de Colombia. Entonces, creo que ese fue el intento y por eso están tan desesperados, porque ella conteste de manera inmediata en el medio de la tensión enorme que fue esperar la resolución de la Corte Interamericana, ¿no? Porque entre el lunes que el Estado se levanta intempestivamente de la audiencia de la Corte hasta el miércoles a la noche, jueves a la noche, que recibimos la sentencia, fueron horas interminables para todos. Entonces creo que fue un intento de presionar a Ginette a que se sentara. En la carta, el representante del Estado hace la referencia a su familia y sus hijas, y qué sé yo, que hacen muchos varones cuando hablan de estos temas, dicen, porque yo tengo hijas. Y bueno, nosotros nunca decimos que respetamos los derechos de los varones porque tenemos hijos o porque conocemos a algún varón. Es como una cosa muy, muy curiosa. Pero bueno, más allá de eso dice, bueno, usted ha estado en el sistema interamericano 10 años y no queremos que siga esperando y que se siga demorando la solución a su caso. Y yo pensaba, qué descaro este señor, ¿no? Qué descaro el Estado cuando Ginette Bedoya lo que sigue esperando después de 20 años es la verdad y la justicia en Colombia del Estado colombiano. Y los 10 años en el sistema interamericano se podrían haber reducido a 1 minuto si el Estado hubiera reconocido todo lo que no hizo. Y todavía debería hacerlo de esa manera. Por eso nosotros fuimos súper claros y Ginette en eso fue realmente muy contundente en la directriz que nos dio al equipo de abogados, que el espacio para discutir estos temas es la Corte. Ese es el espacio en el que ella en este momento confía y cree que si el Estado tiene que decir algo, lo tiene que decir en ese fuero, ¿no? Tiene que decirle a la Corte si va a reconocer los hechos, si reconoce responsabilidades y qué medidas de reparación va a aceptar. Bueno, Viviana, y la última decisión, digamos, la última noticia es retomar la audiencia en el caso de Ginette Bedoya contra el Estado de Colombia. Esto será el próximo 22 y 23 de marzo. Y esto pues obviamente sentó también un precedente porque la respuesta de la Corte fue muy rápida y un poco esperanzadora, diría yo, de lo que pueda pasar de nuevo en estos 2 días y de que finalmente Ginette encuentre justicia, una justicia que el Estado colombiano no ha sido capaz de darle durante 20 años. ¿Qué se espera en estos 2 días? ¿Cuáles son tus reflexiones de que esto se haya, digamos, reanudado tan rápido y que podemos, digamos, aquí las feministas y las personas que estamos convencidas de que la equidad de género y la justicia para las víctimas de violencia sexual y para todo tipo de violencia debe ser el primer renglón? ¿Qué mensaje les puedes dar tú y qué podemos esperar de estos 2 días que se vienen? Bueno, en el primer día la Corte va a tomar declaración a una experta en temas de violencia sexual en el conflicto armado, que es fantástica. Nosotros ya la hemos escuchado en la Corte Interamericana en varias ocasiones y esperamos que ella pueda explicar cómo debe abordarse desde una perspectiva de género la investigación de este tipo de crímenes, trayendo a colación la experiencia que tiene en distintos espacios internacionales y nacionales en la protección de los derechos de víctimas de violencia sexual. Y luego también es muy posible que preste testimonio una de las expertas que presenta el Estado colombiano, que es una fiscal,
Y al día siguiente una experta, una profesora muy reconocida de Essex, la colombiana Clara Sandoval, que va a hablar acerca de las reparaciones debidas y todo el concepto de reparaciones transformadoras y cuáles son los parámetros internacionales para hacer justicia con Ginette, pero también evitar la recurrencia de este tipo de hechos. Y el martes 23 de marzo vamos a tener también la posibilidad de debatir frente a la Corte. Eso es para alquilar balcones, porque, bueno, es un poco jurídico, no sé si tanto para alquilar balcones, pero es el momento en el que vamos a debatir fuertemente con el Estado acerca de si realmente lo que ellos dicen acerca de sus niveles de responsabilidad y las medidas de reparación que no hay que tomar se sostiene en derecho internacional y si se sostiene en función de la prueba que se ha evacuado en el expediente y la prueba que ha recibido oralmente la Corte Interamericana. El Estado dice que Ginette no ha sufrido ninguna violación a sus derechos en el marco del derecho internacional porque el Estado ha actuado diligentemente en su caso. En una de las últimas intervenciones del Estado dijo que quizás se habían equivocado en llamarla a declarar 12 veces, pero en todas las oportunidades en las que pudo hacer uso de la palabra y presentar memoriales por escrito del Estado colombiano, ha afirmado que no tiene responsabilidad por la impunidad de las amenazas, por no investigar a todos los responsables materiales o a quienes fueron autores intelectuales del crimen, por haber entorpecido las investigaciones sobre amenazas, atentados, el secuestro, la violación sexual y otros crímenes que denunció Ginette Bedoya, y también justamente porque no reconoce que ha hecho nada mal, el Estado no está dispuesto a aceptar ninguna medida de reparación de las que se le debe a la periodista Ginette Bedoya. Entonces, la Corte va a hacer preguntas, la Comisión Interamericana también va a alegar, va a ser muy interesante. Y bueno, las personas en Colombia que quieran escucharlo se van a poder hacer su propio juicio acerca de quién tiene razón y si lo que está planteando el Estado es razonable, es justo y es lo que le corresponde a quienes se supone que representan al Estado colombiano. En realidad, desde hace muchísimo tiempo, frente a la Corte, como litigantes, nosotros les decimos a los estados que nosotros no litigamos contra el Estado colombiano o el Estado uruguayo o el Estado... Nosotros no litigamos en contra de los estados, nosotros litigamos para que los estados le reconozcan los derechos constitucionales y los protegidos en las convenciones internacionales a sus ciudadanas y ciudadanos. Entonces, lo que estamos apelando es a que el agente del Estado asuma una posición realmente de Estado y que no se transforme en un cómplice implícito o explícito de quienes torturaron, secuestraron o impidieron que esta periodista tenga justicia, sino que supere esto y asuma a nombre del Estado la responsabilidad de reconocer lo obvio, que es que a Ginette Bedoya se le violaron múltiples derechos y que esto es responsabilidad por acción y por omisión del Estado colombiano. Viviana, y en frente al tema de reparaciones, de pronto, como nosotros no estamos muy familiarizados con este tema de Corte Internacional de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, aparte de que se abra un capítulo en la JEP para hablar de violencia sexual, que se me hace muy valioso, hay gente que de pronto dijo, ¿será que sí se puede como reparación cerrar una cárcel como la Modelo, que si bien ha tenido este historial de crímenes y que pues ha pasado, digamos, por una historia muy larga dentro de
la misma historia criminal del país, por todas las personas que han pasado por allí. O sea, es como cerrar un lugar, no voy a decir que grande, gigante, pero que es importante precisamente porque necesitamos que haya gente que esté incumpliendo este tipo de condenas. Ese tipo de reparaciones si son posibles, ese tipo de peticiones si se pueden lograr, o en ese caso cómo se maneja o cómo maneja la Corte estas peticiones de reparación. Bueno, en muchos países de las Américas y del mundo se han cerrado cárceles, centros de tortura, centros clandestinos de detención, lugares que son paradigmáticos por los tipos de violaciones de derechos humanos que se han cometido en su interior, y se han transformado estos espacios en sitios de memoria. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo tiene precedente, tiene historia y tiene sentido. Para recordar y aprender del pasado, a veces es necesario no solo ver un monumento bonito, no, es poder enfrentarse aparte de ese espacio, de esa geografía del horror, y transformarla en un espacio que ayude a generar el tipo de procesos, el tipo de habilidades, de medidas de reparación que respondan a el nivel de vulneraciones de derechos que se plantea en un caso en concreto. Y acá lo que hizo Ginette como periodista fue develar una oficina del crimen, una serie de gravísimas violaciones de derechos humanos y tramas criminales vinculados a ese espacio de terror que era la cárcel modelo, y que de alguna manera, por lo que escuchamos en la audiencia, lo sigue siendo. Entonces, pedir que frente al dolor y la experiencia de Ginette y el testimonio de Ginette y lo que eso significa para las 500.000 víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano, y para las y los periodistas, que ese espacio se transforme en una herramienta de transformación de esas realidades, creo que es algo proporcionado, razonable y justo, y que tiene una historia vinculada a otros procesos de cambios sustanciales de este tipo de espacios de horror. En Argentina, por ejemplo, en uno de los centros clandestinos de detención más grandes, que era una escuela de las Fuerzas Armadas, en la Escuela de Mecánica de la Armada, que es un espacio enorme, en un lugar muy importante de Buenos Aires, se generaron espacios para que trabajen distintas organizaciones de derechos humanos. Se inició y se estableció un laboratorio forense del equipo argentino de antropología forense. Varias organizaciones y organismos de derechos humanos tienen su sede ahí, realizan labores, hay museos, hay espacios de memoria, y hay una serie de actividades que se realizan para rever la historia, aprender de la historia y fomentar estos procesos de cambio que se necesitan para superar las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura en Argentina. Pero en Brasil también hay memoriales, en Chile, en muchísimos países de la región existen ese tipo de espacios. Sí, lo que nosotros quisiéramos es que lo tomen en cuenta, que tomen en cuenta la petición que hace Ginette. Hay una orden de la Corte Constitucional, además. Hay una orden de la Corte Constitucional que data de la década pasada y que dice que hay que terminar el hacinamiento de la prisión o cerrarla, y eso no se ha superado. Y también existe, digamos, algún tipo de respaldo de la institucionalidad colombiana al cierre de la prisión. Digamos que en temas de reparación, ya nos los has explicado muy bien.
pero hay personas que todavía dicen, pero ¿y qué más quieren? Si me explico, hay un tema que a mí me parece terrible y es que las víctimas de violencia sexual tienden a ser muy juzgadas porque qué habrán hecho para merecerla. En este caso, digamos que hay mucha gente lo justifica con ese injustificable, pero es que ella se estaba metiendo en lugares donde no debía y por eso se puede, digamos, que justificar lo que ella pasó. Hay gente que puede también pensar que lo que ella quiere es, no sé, posicionamiento, que lo que quiere es plata, que lo que quiere hay muchos prejuicios alrededor. ¿Qué es lo que realmente se quiere con este caso? ¿Qué es lo que se busca lograr más allá de que la corte de ponga su posición frente a lo que le pasó a la periodista? Yo creo que lo que reclama Ginette una y otra vez es la verdad y el cese de la impunidad y medidas que sean dignas para ella y para las miles de víctimas de violencia sexual en el conflicto. Y la verdad es que no se sabe exactamente lo que ocurrió. O sea, sabemos una parte de la historia, pero la dimensión de lo que ella denunció y lo que ocurrió en el caso en concreto, cómo la secuestran, a dónde la llevan, quiénes participan, es parte de un camino criminal que sin duda involucra una cantidad enorme de personas y de instituciones. Y la verdad en su caso no se conoce. Frente a las amenazas que ella recibió antes de ser secuestrada y después de ser secuestrada, hay unos niveles de impunidad en las amenazas de ella que son del 100%, y en las amenazas en general a las personas en Colombia son de 99.3%. 99.3%. O sea, uno puede amenazar libremente en Colombia y no pasa nada. Los niveles de impunidad en temas de violencia sexual también están más arriba del 90%. O sea, que realmente también es un vía libre para la violencia sexual. ¿Por qué? Porque la impunidad alimenta el vale todo, y hay muchísimo para hacer. No es qué más quiere esta señora, sino qué más queremos todas y todos los colombianos. Debería decir la ciudadanía que se termine la impunidad, porque todas y todos queremos vivir en libertad y no queremos vivir amenazadas y amenazados y silenciados a través de las amenazas y del temor, y no queremos que ninguna persona sufra la realidad devastadora de tener en el cuerpo las marcas de la violencia sexual y que eso quede impune. Entonces, creo que una de las mayores contribuciones que está haciendo el caso de Ginette, y Ginette como persona con enorme valentía, es ayudar a develar las tramas de poder, de silenciamiento, que permiten que no se conozca la verdad y que se perpetúe la impunidad en el caso de ella y en tantos otros cientos de miles de casos. Entonces, creo que esa es la mayor contribución que puede hacer el caso de Ginette, y ojalá que se logre quebrar esas dinámicas de silenciamiento y de impunidad, porque si no se pueden quebrar en un caso tan paradigmático, con tanta prueba y con una persona que tiene un cierto acuerpamiento por parte de los medios y de la sociedad, como es nuestra querida y admirada representada Ginette Bedoya. ¿Qué le queda al resto de las mujeres y de las personas en Colombia? Y por otra parte, creo que es muy hermoso y muy diciente de la generosidad increíble que tiene Ginette, que ella haya pensado, bueno, la verdad es que además de esto para mí y por lo que significa para tantas otras mujeres cambiar estas dinámicas de silenciamiento e impunidad, quiero que se transforme la realidad de una manera más radical, y ella pide este cierre de la cárcel como un ejemplo y como una transformación de aquel espacio donde comenzó todo el horror, donde comienza y termina el horror que vive Ginette Bedoya. Y quizás eso permite no solo a ella, sino
a muchas otras mujeres y a muchos otros periodistas poder vivir en más libertad y con más garantías. Y esto es muy importante para cualquier sistema democrático, que las mujeres sientan que pueden caminar en libertad, que uno no tenga que vivir al acecho de las amenazas pensando que en cualquier momento la van a matar o violar, y que además las personas que pueden cometer ese tipo de crímenes permanecen impunes, ¿no? Que van con la garantía y el respaldo de la institucionalidad, que no solo actúa de manera negligente, sino que encima dice que no pasó nada y que no se le ha violado ningún derecho. Bueno, Viviana, te agradezco mucho haber estado con nosotras. Te agradecemos demasiado que nos cuentes de un caso tan importante que de pronto no entendemos muy bien y que nos lo hayas, digamos, ¿cómo se dice? Así como desmechado un poquito más. Y te agradecemos también que pues por parte de SEGIL tengan esta iniciativa de representar a las personas que son más vulnerables y que de pronto sus derechos los han violado y no tienen como esa forma de llegar a estas instituciones o estos organismos internacionales, y que ustedes den esa oportunidad para saber cómo se repara a las víctimas. Pero además yo me quedé pensando muchísimo acerca de algo que dijo Ginette una y otra vez, ¿no? Que es que a ella la quebraron y le destruyeron muchas cosas adentro de su cuerpo, de su corazón, cuando pasó lo que pasó y durante todo este tiempo, ¿no? Y hay una técnica japonesa que es una técnica y una filosofía de enmendar las cosas que se rompen con oro, ¿no? Y en vez de tirarlas a la basura, en vez de desecharlas, en vez de aceptar que están rotas, es entender que a veces esas franjas de oro que enmiendan las cosas que se rompen son parte de la historia que uno tiene y que también las pueden hacer hermosas y que también las pueden hacer fuertes, ¿no? Y a mí me encantaría que este camino de la justicia, que ha sido tan tortuoso, termine en una posibilidad de que Ginette pueda realmente sentir que esa técnica de enmendar y de retomar y de reconocer que hay cosas que se quebraron, pero hay otras cosas que pueden surgir después de tanto dolor, sigan dándole aliento y que permitan que ella continúe siendo la maravillosa periodista que es, y que todas ustedes retomen la posta de lo que ella les deja como legado, ¿no? Que es ese sentido generoso, incisivo y de persistente, de ir a fondo con las cosas y de seguir luchando por lo propio y por lo ajeno. Creo que haya espacios como este en el que ustedes se hagan las preguntas y que también acompañen y retomen estas cosas, va a ser lo que va a permitir que Ginette pueda dedicarse también a otras cosas y a estar tranquila con su vida, porque va a haber muchas otras que van a retomar esas luchas, y quizás porque se superen las luchas, ¿no? Y se llegue a esos puntos en los que, bueno, las amenazas no van a estar impunes y la violencia sexual en el conflicto va a tener una respuesta decente. Así que les agradezco muchísimo todo lo que hacen y que sigan debatiendo y que sigan retomando estos temas, ¿sí? Viviana, a ti muchísimas gracias, de verdad que es un tema del que tendremos que seguir hablando, del que también, como tú dices, tenemos que mirar lo que nos deja, cómo se puede mejorar, el legado que debemos seguir, y te agradecemos mil y mil gracias por estar acá. Esperamos volver a tenerte en algún momento después, y a todos y todas, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva aventura, en este nuevo episodio, para escuchar todo lo que tiene que ver con Ginette Bedoya y su caso, que es muy importante para el periodismo nacional y también para los casos de violencia sexual en el país. Pueden encontrar este
este y todos los demás episodios de Degeneradas, debates con enfoque de género, en Spreaker, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcast y también en www.eltiempo.com/podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio. Soy Camila Moreno y esto es Degeneradas.